Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, además estar frente, hablando con trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales, me parece que es súper importante y también hablábamos recién con Marcelo que hay muchas ganas de saber lo que está pasando a nivel internacional, están cambiando mucho las cosas. Eh, Y bueno, algo que pasaba mucho en la tradición sindical y política argentina era que se habla poco de lo internacional, se sabe poco. Y bueno, ahora por suerte se está hablando mucho porque estamos en una etapa de muchos cambios. Yo ahí acordamos con Marcelo voy a hacer como un pantallazo general de algunas ideas, sí, me parece como puntualizar de la época, cómo está China más o menos integrada en esa etapa y después Marcelo va que él se diga más a China, ¿no? Va a tratar más lo de China. Conoce más, y bueno, me estaba contando que viajaste, y eh, aprovecharlo también para saber sobre lo que está pasando en China. Vieron que esta semana Trump como que salió con una tabla de Moisés, y como Moisés transformó ahí el mundo, bueno, pateó el tablero, y bueno, se habla de que es el fin de una era, porque le puso fin a la globalización. Era algo que ya veníamos planteando muchos y muchas durante los años anteriores, de que había como un agotamiento de una etapa del capitalismo, eh, y lamentablemente no es que los trabajadores por revolución le dimos vuelta a una etapa del capitalismo, sino que son los propios imperios, el imperialismo yanqui en este caso, el que le está poniendo así como acelera ese desenlace de lo que ellos llamaron, yo le pongo entre comillas, globalización, porque es una idea en realidad que impuso Estados Unidos y Occidente, una forma de ubicar la acumulación capitalista post caída del muro, y que, nada, la palabra misma escondía un problema, que había países globalizados y países que globalizaban, y que nos ubicaban a la periferia de los países dependientes, oprimidos, también se les llamó después emergentes, justamente porque emergieron. Nos ubicaban como mercados, como mano de obra barata, como para extraer recursos naturales para sus fines industriales, políticos, militares. Bueno, esa narrativa no tuvo en cuenta que todo el desarrollo que podían tener esos países, que es la sorpresa que tienen ahora. No sé si lo vieron, pero hubo un discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Yo diría que le presten atención a esa persona porque creo que en el futuro va a ser importante. Trump es un hombre grande, el hombre naranja está medio quemado además, pero este es un cuadro, no es un tipo a subestimar. Básicamente lo que dijo, que la globalización era algo que ya no servía, ya no sirve más. Y que ellos dice, incurrieron en dos errores básicos. El primero fue que pensaron que podían dividir la cadena global de valor en dos partes. Que los países como China, por ejemplo, se dedicaron a construir nada más. Y que los países como Estados Unidos se iban a dedicar a agregar valor vía la innovación tecnológica. Y pensaron que eso iba a seguir así siempre. Que esos lugares iban a tener mano de obra barata, que iban a producir baratijas. Y bueno, se encontraron que eso cambió. Ahora, estábamos hablando recién de todo lo que yo le contaba que un amigo mío viajó a China hace poco y me contaba lo que está pasando allá, que como me decía, era tipo de Star Wars, cuando bajan en otro planeta y hay trenes eléctricos, trenes a alta velocidad que van en poquito tiempo de un lugar a otro, no hay ruido porque son todos autos eléctricos, hacen ciudades en muy poco tiempo para después habitarlas. Bueno, no hay una cantidad de un desarrollo impresionante. Entonces este J. Iván dice, nos encontramos con que los lugares donde se empezaba a producir, relocalizamos industrias nuestras para abaratar los costos, que eso fue parte de la globalización, empezaban a tejer redes. Y esas redes empezaban a
tener trabajadores cada vez más capacitados, industriales cada vez más inteligentes. Y empezaron a innovar, o sea, empezaron a competir con nosotros. Y eso lo empezamos, yo le contaba a un amigo el otro día que lo ves en tu vida cotidiana. Antes vos ibas a comprar, se te rompía el auto, ibas a comprar un rolemán y te decían, ¿el alemán o el chinito? Era como el chinito la porquería y el alemán el bueno. Bueno, ahora vas y te dicen, no, compré el chino que es más barato y es muy mejor. Entonces, ahí hay un quiebre que se produce, que incluso ellos mismos, por los sesgos racistas que tienen, porque ellos tienen, por ejemplo, hay un pensador que es Peter Thiel, que es el que creó PayPal con Elon Musk, que, que escribió varias cosas, pero una de esas, él tiene una teoría muy racista, supremacista blanca, yankee, que decía que los chinos son muy buenos, dice, de 1 a 100. Van a toda velocidad. De 1 a 100 van a toda velocidad. Pueden construir de todo. Pero de 0 a 1 no. O sea, no pueden crear nada nuevo. Eso no lo pueden hacer de este tipo. Esto lo puede hacer la gran corporación tecnológica norteamericana, Silicon Valley. Bueno, se encontraron que no. Apareció que los chinos primero llegaron al 5G. Después del DeepSeek, la otra vez se acuerdan que salió con lo de la IA. Los autos eléctricos le pasaban el trapo a Tesla y a Volkswagen. Que los propios gerentes de Volkswagen, cuando hacían las convenciones de muestras de autos eléctricos en Alemania, se cruzaban, yo lo vi en un documental, se cruzaban los gerentes a enfrente a ver los autos de BYD, la empresa china, a ver cómo estaban diseñados los autos eléctricos, porque no lo podían creer, lo bueno que eran. Entonces, aparece esto que China patea el tablero en 2 etapas. Una primera etapa es esta, la del, efectivamente hubo una etapa de mano de obra más barata, de producir con costos más baratos a partir de eso, pero después hubo un cambio. Yo anoté el dato acá, me pareció el otro día leí un documento, ayúdame si este dato es verdad, pero entre 1978 y 2022 el salario real promedio en las unidades urbanas creció 2.406% en China. O sea, 25 veces más o menos entre 1978 y 1922. Esa idea de que los salarios bajos estaban en China y que eso hacía que el capitalismo occidental no pueda competir, eso se terminó hace rato. Eh, y lo que aparece es que fortalecieron su mercado interno, tienen un nivel de producción superior a Occidente, o sea, producen el 31,8% de la producción industrial del mundo, mientras Estados Unidos quedó relegado al 17%. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en realidad el gran problema que tiene Occidente es que no puede competir en la acumulación capitalista porque hay otra forma de producción y hay otra forma de relación social y otra forma de organizar la sociedad que es distinta, que está demostrando que es, por lo menos por ahora, superior. Eh, Eso tiene que ver con muchas cosas, entre ellas que en China hubo una revolución socialista donde no está igual que en ese momento de la revolución, o sea, hubo muchos cambios en esa etapa del 49 hasta ahora, pero en definitiva hay un manejo y una planificación estatal de la economía, hay empresas mixtas y empresas estatales que dirigen los grandes conglomerados estratégicos. Eh, o sea, hay otra forma de organizar todo, incluso la política. Tiene una forma de democracia diferente, ellos lo llaman dictadura, pero es una forma distinta de organizar la sociedad a través del partido, eh, y que han invertido y también pensado a largo plazo, con mucha paciencia, porque también se nota ahora en la respuesta que le están dando, que no se la esperaba a Estados Unidos con todo lo que pasó, eh, han tenido mucha paciencia y han desarrollado toda una forma de organización social y de producción que produce una crisis en Occidente. Y no es porque Occidente en la producción no pueda competir por esto de los salarios, sino porque invirtieron en otras cosas que tienen que ver con la educación, con la infraestructura y con la innovación tecnológica. Y todo eso hizo que se produzca mejor, más rápido y puedan exportar mucho más capital
producción manufacturada a todo el mundo. Entonces, en realidad lo que estamos viviendo, por eso hice toda esta introducción, es dos cosas al mismo tiempo. Hay una crisis integral del capitalismo como se conocía hasta ahora. Y justamente las respuestas políticas que se están encontrando del crecimiento de las derechas no se pueden pensar por fuera de eso. O sea, no se puede pensar ni Trump, ni Bolsonaro en su momento, ni Milei ahora en Argentina, por fuera de esa crisis que vive Occidente, que tiene que ver con que no pueden reproducir el capital como antes, que se rompió la lógica que ellos pensaron que era virtuosa, y que se rompe porque hay una etapa de transición geoespacial. O sea, el mundo de la producción y el desarrollo se trasladó de Occidente a Oriente. Porque todo el problema político que estamos viviendo, de crecimiento de la derecha, se dan esas, ahora en crisis, democracias liberales. Entonces, digo porque también hay muchas dudas de hacia dónde va la táctica de Estados Unidos. ¿Trump es un loco? Me parece que no, no. No sé si tiene una estrategia, pero pareciera que tiene una táctica. Digo, en esto de división de estrategia y táctica, pareciera más una política coyuntural de shock para ver qué pasa, que más una estrategia general de algo superador en su economía. Porque no sé si vieron el video ese que andaba circulando los chinos, TikTok, medio que le hacen bullying a la reindustrialización, veanlo, está muy bueno. Hay toda una incógnita de qué va a pasar con esto. No sé si todos saben y todas, pero Trump, el 2 de abril pasado, justo una fecha importante para nosotros, lanzó toda una batería de esto que les decía, apareció con esta placa así tipo mesiánica, con unos números que eran inentendibles, no tienen sentido alguno, con un aumento de aranceles, o sea, de las tarifas que cobran para el comercio internacional a todos los países del mundo. Incluso acá salió ¿esto está saliendo por fuera de acá o sin interno nomás? Nos salió el idiota que tenemos de presidente a decir que gracias a sus constantes arrodilladas ante Trump, solamente le había subido el 10% de la arancel, cuando es un montón el 10%, teníamos aranceles del 2%. Es una locura para las industriales, para todos los que exportan y todo lo que de Argentina están todos el grito en el cielo. Y encima a Brasil le puso lo mismo, y a todos los países de América Latina, salvo a Nicaragua y Venezuela, que se los puso más alto, y a Cuba nada, porque está bloqueado. Eh, pero le puso tarifa a un montón de países, incluso aliados históricos de ellos. Japón, a la Unión Europea el 20%, a Vietnam le puso no sé cuánto, si era el 46%, a Corea del Sur. Entonces, ¿qué es lo que busca con esto? Yo tiro algunas hipótesis para pensarlo, porque la verdad que estamos todos pensando qué es lo que va a pasar. Eh, pero me parece que hay una. Primero está la idea esta de la relocalización industrial. O sea, tenemos que volver a hacer América grande, la idea del MAGA esa. Primero, esta guerra comercial ya empezó antes, no empezó ahora. Ahora aparece más en los medios, pero la guerra comercial Trump la empieza en el primer mandato. Biden la sigue con las tarifas iguales, pero bueno, una competencia más tecnológica y con algunas iniciativas bélicas como fue lo de Ucrania. Eh, pero ahora redobla la apuesta y me parece que hay un punto central, es que vieron que esta semana le bajó las tarifas a 75 países, pero hay uno que se la subió, justo el 1 de esta charla. A China, no sé, porque le decía a Marcelo recién, capaz que digo algo y ya se desactualizó porque están cambiando todos los días las políticas económicas. Primero era el 34, después lo subió al 84, después al 104, ahora 135, porque China le respondió con el 125 de nuevo. Yo creo que tienen una táctica que es esta. Es aislar a China, es romperle el comercio a China, los mercados. China se convirtió en los últimos 20 años en el principal socio comercial de entre 120 y 140 países, más o menos. Ese es el dato. Le dije también que se convirtió en un tercio de la producción industrial
eh, mundial la hace China. Este J.D. Vance decía el otro día que China construyó en un año más buques mercantes que todo Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, está compitiendo contra eso. Entonces, el centro es China, ellos ya lo venían diciendo en sus documentos internos, en los documentos de la OTAN, que lo cambian de competidor a enemigo en un momento. Eh, y hacen una táctica que es: te pego y después, tipo el sheriff gendarme mundial, te pego y después te saco los aranceles y venía a negociar conmigo. Y entre esas negociaciones, Argentina le dijo no al swap, salió a hablar claro Carón, ¿no? Dijo no al swap chino, y empieza a intentar bilateralmente en la relación de fuerza que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos está en crisis, tiene como una debilidad relativa en su pérdida de hegemonía en el mundo, pero al mismo tiempo sigue siendo una potencia económica, la más importante aún, y al mismo tiempo la principal potencia militar. Y los grandes poderes del mundo es el dinero, y lo militar y la comunicación, que lo podemos agregar ahora. Entonces, primero debilitar a China, segundo, hacer relaciones bilaterales para subyugar sería la presencia china en el resto del mundo. Y después tiene una idea para mí de retroceso ordenado hacia una regionalización. Por eso plantean lo de Groenlandia, lo de Canadá, lo del Canal de Panamá y toda la política hacia América Latina. O sea, me parece que hay un retroceso de Estados Unidos hacia tener la hegemonía del hemisferio occidental y perder la que ya perdió en Oriente, pero limitarle a China la presencia en Occidente. Ahí hay una táctica. Y después hay otra táctica que esta la vengo pensando, no sé si es así, pero la tiro total, pues si no es, no es. Pero me parece que cuando hablan de seguridad nacional en la reindustrialización, bueno, vieron que los liberales decían que cuando se abrió esta idea de la globalización y el mercado y las cadenas globales de valor, ponían el ejemplo, me acuerdo de un iPhone, no me acuerdo qué producto era, decían, se hace esta parte en este país, esta parte en este país, esta parte en aquel país. Pero el otro día Pagni lo hizo, no sé si lo vieron, que agarró y dijo, bueno, cuánto sale un iPhone y dónde se hace cada parte, y era un montón de países para llegar a un teléfono. Bueno, los liberales decían que eso traía paz, porque no podía haber una guerra porque se cortaba toda la economía mundial. Bueno, ojo con eso, porque yo creo que hay una parte de la idea de reindustrializar que tiene que ver con una idea de poder manejar toda la cadena de producción o lo más que puedan, porque están pensando que hay un escenario de guerras convencionales en el futuro. Y yo ya de las locuras, antes decía, no, no puede ser. Bueno, ahora ya no. Yo ya no digo, no puede ser. Tenemos un presidente que habla con un perro muerto y, y allá, bueno, tiene este hombre. Eh, sí, no se llaman ni los perros, pero me parece que hay un tema de seguridad nacional y de pensar un escenario bélico en esto de perder la hegemonía. No, no, yo soy profe de historia, pero ninguna hegemonía, cambio de hegemonía mundial se dio pacíficamente. Todos fueron a través de guerra. Cuando España y Portugal ceden ante Inglaterra, Francia, después cuando Inglaterra cede ante Estados Unidos, pasamos a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, digo, me parece que ahí hay una parte de ellos que lo está pensando, parte del centro industrial de ellos es el aparato industrial militar, y me parece que ahora se va a dar en tres planos la, la disputa mundial, que es, primero, la que ya está planteada, la guerra comercial; segundo, la guerra tecnológica. Me parece que ahí tiene el centro de Estados Unidos también en pensar cómo salir de este quilombo. Ellos están centrados, por eso, no sé si vieron la asunción de Trump, pero Trump cuando asume pone en primera fila a todos los CEOs y dueños de los grandes medios digitales, de las grandes corporaciones digitales, que son las más importantes hoy. Después de la pandemia, es la más importante del mundo. Estaban todos ahí. Meta, todos, ¿no? Ellos están pensando en una nueva unidad para dirigir el Estado norteamericano.
Y por último, para cerrar, para parar la palabra a Marcelo, eh, ellos piensan también que miran el reflejo mal, para mí, de China, y piensan que la democracia liberal está siendo un obstáculo para la acumulación capitalista. Porque si tenés que votar cada 2 años y plebiscitarte, eh, bueno, hay un pensador que le camina la oreja a este J.D. Vance y a Trump. Le recomiendo que lo lean. Hay dos muy buenas notas en un diario, una página europea que le hizo, se llama The Grand Continent, eh, que le hizo dos notas a este Curtis Jarvin, es un bloguero. De nuevo, yo antes decía, un bloguero va a tener influencia en la Casa Blanca. Bueno, este sí. Labura con este J.D. Vance y con Trump. Igual que Peter Thiel y, por ejemplo, Nick Lang, que es un aceleracionista de derecha, que también son todo un grupo que tiene una virtud que nosotros hemos perdido, que piensan el futuro radicalmente. Y nosotros estamos muy cuidadosos para hablar del futuro. Estamos como cuidando siempre las conquistas, pero bueno, ya vemos que con esa táctica no nos está yendo. También tenemos a Milei en el gobierno. Y estos tipos plantean, o sea, con mucho, a veces como lo ves como una locura, pero bueno, este Curtis Jarvin tiene una teoría. Él dice que hay que terminar con los 200 años de la democracia liberal porque ya no sirve. Ya. Incluso hay otro, este Nick Land habla de la idea de la ilustración oscura, o sea, una ilustración, o sea, la ilustración de la democracia, el contrato social, todo eso no va más. Y los que tienen que gobernar para ellos son los que ya dirigen el proceso productivo. Lo escriben así, dicen, si vos confías en el tipo que arma el iPhone o te arma el televisor y ya lo hace con una forma de organizar el proceso productivo que no es democrática, cero democrática, tener una cadena de mando, la división de tareas, que la gente ahí encima de esos lugares no está sindicalizada, cuando quisieron sindicalizarse lo quisieron reventar, me acuerdo cuando fue la votación en Amazon que le metieron una presión. Igualmente los trabajadores, lógicamente, cuando votaron sacaron el 45%, perdieron por muy poco por sindicalizarse. Eh, Ellos dicen, si ya le confías a los grandes cerebros tecnológicos la producción, ¿por qué no le vas a confiar al gobierno? Y este tipo habla de una nueva monarquía. Tenían ideas premodernas para el futuro y lo enlazan con la innovación tecnológica. Entonces dice, esa nueva monarquía la tienen que llevar adelante los grandes tecnólogos. Por ejemplo, Elon Musk. Entonces vos pensás, che, casualidad que Elon Musk esté, a pesar que hay una interna ahí, pero que esté tan presente en el gobierno de Trump, más allá de que no creo que una monarquía, pero hay toda una idea antidemocrática, ¿no? En estos tipos de formaciones políticas. Y al mismo tiempo, hay una presencia cada vez más fuerte, por eso decía lo de la comunicación, en la vida de la gente, de cómo formar las subjetividades. Entonces, te empieza a cerrar un poco más esta idea de que están trabajando en esa. Porque no es, y más después de la pandemia. O sea, yo sé que ustedes, todos médicos, enfermeros, enfermeras, no quieren hablar de la pandemia. Este tipo dice algo que me parece interesante. Dice, la campaña del 2024 en Estados Unidos, nadie habló de la pandemia. Y él dice, nadie habla de la pandemia porque es un hecho tan importante, tan trascendental, que no lo podemos ni mencionar. Y yo creo que ahí tiene razón. El mundo post-2008, con la crisis que le empieza a poner fin a la globalización, y con la pandemia, cambió para siempre, no va a ser nada igual. Me parece que justamente para entender el proceso histórico, tenemos que entender este doble proceso de crisis del capitalismo, particularmente en Occidente, que eso deviene en crisis democrática porque hay una transición geoespacial histórica del poder, de la distribución de las riquezas, y de la idea de cómo construir sociedades que se están trasladando de un lugar a otro. Siguiente. Entonces me parece que con esta idea más o menos podemos ir pensando un poco más lo que está pasando en Argentina,
lo que está pasando en Latinoamérica, lo que pasa en el mundo. Así que nada, les quería tirar estas ideas, después si quieren hacemos, no sé si va a debate, después preguntas, y no quiero extenderme más. ¿Cómo? Le tiré re mal a todo, ¿no? Bueno, es la verdad, gracias. Yo creo que igual si los pueblos discutimos estas cosas y empezamos a pensar, termino con esto, ¿qué va a hacer Argentina y Latinoamérica en este contexto? Esa es una otra pregunta que nos podemos hacer, porque justamente, ¿quién tiene la presidencia del Mercosur hoy? Milei. Una locura. Pero fíjense que si hubiéramos salido este embrollo, no me quiero meter en esta discusión porque imagino vamos a estar 7 horas, pero estaba México, que está teniendo una actitud con Sheinbaum y con todo el proceso Morena impresionante. Colombia, que está Petro. Brasil, que está Lula. En Uruguay se ganaron las elecciones. Chile está Boric. Si hubiera estado Argentina, teníamos un nudo ahí de Mercosur, la vieja CELAC, bueno, todo lo que se había armado para negociar de otra manera, para armar un polo regional de poder y disputar, porque ahora justamente estamos, en Argentina quedamos contramano, están levantando barreras proteccionistas y este trastornado está abriendo el mercado. Se está reindustrializando el mundo y este está atacando la industria. Se está revalorizando los recursos naturales estratégicos como el litio, que justamente uno de los conflictos de Estados Unidos con China es ese. Una de las primeras medidas que toma China, termino con esto, ante el ataque de Trump, es el tema de las tierras raras, que son para el uso militar. El 80% casi están en China, le dijo, chao, no tenemos nada. ¿Qué es lo que pidió Trump para salir de la guerra de Ucrania? Bueno, ahí se cierra de nuevo todo lo militar, lo espacial. Bueno, me parece que a los pueblos de América Latina tenemos una oportunidad en esta crisis histórica, que es justamente eso, armar un pueblo de poder autónomo, relacionarnos con los países que están emergiendo. Nos fuimos de los BRICS, una locura. Eh, pero bueno, en este momento está Milei, pero nosotros como trabajadores, trabajadoras, sectores populares, tenemos que empezar a discutir estas cosas. No es patrimonio de los dirigentes políticos de arriba o de los diplomáticos. Parece que tiene que ser patrimonio estratégico de los trabajadores y trabajadoras que tenemos que empezar a discutir todos estos temas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gusto estar acá con todos y todas ustedes. Hablo con Matías, acá con la compañera y todo. Y bueno, creo que Matías hizo un muy buen eh, mapa de la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces vamos a tratar de centrarnos un poquito en por qué China está jugando este papel y qué papel está jugando en todo esto. Y para eso, lo que tenemos que hacer siempre cuando hablamos de este tema, uno lo va aprendiendo con el tiempo, es, en primer lugar, tratarnos de sacarnos todo lo que podamos de encima de la formación eurocentrista que tenemos. Que nosotros vemos lo que pasa en Europa y nos parece que es todo el mundo. ¿No? Primero eso. Y recordar que el mundo no empezó hace 530 años, cuando este continente a sangre y fuego fue incorporado al sistema mundial, bajo las formas de colonia, de dominación, etc. Sino que hace miles de años existen civilizaciones que estaban recontra adelantadas al lado de las europeas. Entre ellas la China y la árabe, la civilización árabe, de donde salió todo, donde salió la matemática, la pólvora, se siempre la pólvora, la imprenta, el metal, esto, la civilización árabe también. Los tallarines, exactamente, que después con polvo lo traen para Italia, lo cooptan ahí. Dulce de leche no. El dulce de leche no. Tampoco. Pero hay la réplica lo que digan los uruguayos argentinos. una sola larga, así que estamos distinta cuál es. No, bueno, pero en donde existía un mundo, en donde el mayor desarrollo estaba en Eurasia. ¿No? Recordar ese viejo concepto a veces de la escuela, Eurasia, existe Eurasia. Y Europa es la península de Europa, así chiquitita, que después terminó dominando. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, porque los que imponen formas de comercio en todo ese mundo a través de la vieja ruta de la seda, de la cual hoy podemos hablar de esto, son todos esos pueblos. Y es una cultura, la China, que tiene 5.000 años de historia ininterrumpida. Estas cosas las voy a retomar después, pero si nos sacamos un poquito de encima del eurocentrismo, empezamos a entender
una primera idea que yo les quiero pasar, que es lo que estamos viendo hoy no es solo el corrimiento del eje, del Atlantismo al océano, al Pacífico, como vos decías, al Oriente. Estamos viendo el retorno. Tras un paréntesis de 500 años en términos históricos, es importante, pero, digamos, estamos viendo el retorno del centro, del espacio de poder muy fuerte a nivel mundial, a donde estaban hace miles de años. Y eso lo tenemos que tener, me parece, siempre en cuenta, porque ahí empezamos a ver cómo se está jugando todo esto. Y vamos a ver también en el tiempo por qué Estados Unidos aprovecha un momento de debilidad de Rusia y le compra Alaska. Bueno, cuando empezamos a ver el mapa y ver cuándo Estados Unidos compró Alaska, cuándo se quedó con en la mitad de México en 1847, cómo están desparramadas las bases militares a lo largo del mundo, qué pasa con los canales bioceánicos, sobre todo acá, ¿no? El canal de Panamá. ¿Cuál es el verdadero sentido del tren Maya de México? Que no es discutir el problema turístico como se viene discutiendo ahora que se formó. Lo que queremos nosotros en el sur, el otro paso, el famoso canal Tiro-Nicaragua, bueno, todo eso que se suspende casualmente, me gusta decir siempre, los tiros suspenden el canal de Nicaragua justo cuando Trump se va a encontrar en Corea del Sur con el presidente de Corea del Norte, perdón, con el presidente de Corea del Norte, y congelan lo que era un calentamiento terrible de las relaciones con Corea del Norte. Las negociaciones en política existen. Se estaba tensando la situación en Corea del Norte, había una tensión en Nicaragua por el canal, 2 viajes, 3 reuniones y de golpe se congelan los dos. ¿No? Eso existe en parte de este conflicto también. Es lo que estamos viendo ahora que está intentando hacer la discusión con Putin. ¿Qué hacemos con Groenlandia? ¿Qué hacemos con Ucrania? ¿Qué hacemos con el Donbass? Etcétera, etcétera. Y termino con esto. Groenlandia es fundamental. Veamos lo que está pasando ahí, porque se está descongelando el Ártico. Y el Ártico va a ser una vía marítima de comercio entre Asia, Europa y el resto del mundo central. Eso es lo que están disputando. Lo que están disputando es eso. O sea, Rusia, que es fundamental para Rusia, y es su asociación con China también. Pero como les decía, tiene toda esa cultura que tiene un proceso, bueno, después de la dinastía, si no nosotros sabemos, en 1911, la revolución democrática, en la cual tenemos el intento de hacer una república de estilo occidental, ¿no? Todos los personajes que conocemos de ese momento, que fracasa, hay unos idas y vueltas con el tema de los emperadores, de la dinastía, ahí está la famosa película del último emperador, de esos momentos, y hay una que la pueden buscar que se llama 1911, que es una película sobre la revolución en China en 1911, que está en YouTube, es interesante, que es una de las 4 películas filmadas por Jackie Chan. Porque Jackie Chan, después que hizo todo lo que hizo, volvió, se afilió al Partido Comunista de China, que es el que está más cine en China desde hace 20 años. Y está haciendo películas sobre la historia. La última que hizo es la historia del Partido Comunista de China y la Partido Comunista de China. ¿Cómo van trabajando muchas cosas? Hasta que llega, y hay un hecho fundamental, la que Matías lo decía, la revolución del 49, que es una revolución muy importante y que inicia un proceso de transformaciones profundas en China, con avances y con enormes retrocesos también. ¿No? Con la revolución, China puede avanzar en esta idea de un solo país, avanza en educación enormemente. Casi el 90% de la población de China estaba en la pobreza, se calcula en esa época. Eso empieza a revertirse con la revolución china. Copian al principio el modelo soviético, ven que el modelo soviético no les funciona del todo, empiezan a buscar un modelo propio, y ahí vienen los dos grandes problemas que hoy, cuando uno está allá en China y habla con ellos, dicen, Mao tuvo un 70% de aciertos y un 30% de errores. ¿Cuáles fueron los errores? La revolución cultural y la accentuación, que generaron un retroceso para que los tipos chinos hoy evalúan lo que era el proceso revolucionario. Brevemente explicar esas dos situaciones. El gran salto adelante fue un intento de industrialización
y de proletarización del país esencialmente campesino muy fuerte, que forzadamente no funcionó. Y la revolución cultural fue, lo digo muy como título, ¿no? Y la revolución cultural es, bajo el pretexto de correr tanto a los izquierdistas y a los derechistas del Partido Comunista, se generó una persecución enorme contra toda la intelectualidad, la cultura, etcétera, etcétera, que generó también grandes masacres, ¿no? Y el gran salto adelante terminó en una hambruna muy grande, todo lo contrario de lo que se buscaba, ¿no? Y la revolución cultural, Mao en un momento hace como una autocrítica, pero muere Mao en ese momento, queda la banda de los cuatro, cuando liquidan a la banda de los cuatro, Deng Xiaoping, que estaba castigado, preso, etcétera, empieza el proceso sin ser nunca presidente de China, ¿no? Porque ahí todavía tenían los cargos divididos, bueno, empieza un proceso de reforma y apertura. Vamos, llegamos a eso para... Este proceso de reforma y apertura es muy interesante, ¿por qué? ¿Qué ven los chinos? Y a mí me interesa mucho más ahí. Sin una concepción que tiene como base la planificación económica, planificación social, y una cultura que de por sí tiene paciencia. Ellos hacen planes a 35 años. Nosotros hacemos, a la semana ya estamos contaminando por las paredes y las cosas no funcionan. Es así también, ¿no? 35 años y vamos a 50 años, vamos a hacer esto, y avanza. Lo que se basa muy fuerte es, dicen, ¿qué es que avance que había que hacer? ¿Cómo se construía el socialismo? Y eso tenemos el desarrollo de la fuerza productiva. Y para eso tenemos que tener, como bien decía Lenin, y cuando uno le discute, porque está la discusión, son capitalistas, son socialistas, que están haciendo ahora, aparece todo el tiempo, y te van citando, ¿no? Y Lenin decía que un buen comunista es ese hombre culto que aprovecha los grandes avances de la sociedad de su momento para ponerlas a servicio del pueblo y la construcción de una sociedad libre. Y tenemos que desarrollar la fuerza productiva porque lo primero que hay que saber es que el socialismo no es pobreza. Arranca por ahí, y estoy contando debates que puede tener esto, allá, con dirigentes de iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar la fuerza productiva. Nosotros somos un país de, en este momento, 1.400 millones de habitantes. Hay que tener en cuenta las dimensiones siempre, ¿no? Porque una ciudad chiquita en Argentina, o sea, una ciudad de 50 millones de habitantes lo consideran casi una aldea. Es realmente un despropósito, lo mira, ¿viste? Y lo escuchas y diría, ah, joder, ¿cómo medimos lo que se hace? Tenés que dar de comer a 1.400 millones. ¿Cómo haces? Eso sí. Entonces empieza un proceso en el cual se abre la economía china a la inversión extranjera. Y la abre con ciertas condiciones. ¿Qué le dice? Algo de si viene a invertir acá, hay mano de obra barata y calificada bastante decentemente por cómo avanzaron los temas de formación. Nosotros les ofrecemos eso con una condición. Las propiedades siempre son chinas, las tierras, los edificios, todo lo que construyan siempre son chinas, porque la tierra es del Estado, allá. Después podemos hablar de qué es la propiedad privada en China, que tiene 20 variantes distintas. Y tienen que formar, pasarnos la tecnología y formar nuestra casa. Eso fue más o menos los primeros 10 años de la reforma de la apertura. En un momento empiezan a aumentar un poco los sueldos de esa mano de obra barata. Entonces los chinos, yo les tiro los títulos que fueron negociaciones por cada lugar, ¿no? Le dicen, bueno, ahora, después de este tiempo, lo que necesitamos es que nuestros trabajadores y trabajadoras ganen más. Tienen que tener una mejor calidad de vida. Entonces los capitalistas le dicen, bueno, pero entonces vas a mi casa de ganar. Te estoy ofreciendo un mercado de 1.400 millones de personas. Y como van a ganar más, van a consumir más y van a consumir lo que vos. No es un problema, ahí es un problema de hacer cuentas para los capitalistas que invertir en las zonas económicas especiales. La zona está en China para que esto funcione, ¿no? Eso sigue avanzando y estamos en un momento en el cual el traslado de
la ciencia y la técnica, del conocimiento, la formación de mano de obra, los chinos mandaron miles de chinos a estudiar a Europa, a Estados Unidos. Miles. A que se formen en las mejores universidades del mundo con la condición de que tenían que volver a China. Condición que todavía pone para muchas cosas. A ustedes no les pasó, acá nosotros decimos los chinos a todos los supermercados, pero no son todos. Cuando uno ve un supermercado que tiene chicos chiquititos, y en algún momento los chicos chiquititos no lo ven, es porque lo mandaron a estudiar a China porque es la condición que tienen, claro, ¿no? Bueno, ahí tenían que volver, algunos no volvieron, obviamente. ¿No? Pasa como en todo proceso, algunos aprovecharon, los otros en Europa no volvieron nunca más, etc. Pero lograron así liderar hoy en día el desarrollo de ciencia y tecnología. Hoy es el país que más patentes presenta en el mundo, pero a Estados Unidos, a los europeos, a todos. El desarrollo tecnológico tiene una avanzada enorme. Es el mayor productor de bienes materiales en el mundo. Pero además de todos estos datos económicos, tenemos que entender por qué esto salimos con particularidad de China, dicen, y por qué algunos sostenemos que eso no es capitalismo. Pero tampoco es socialismo. Es un proceso de transición, algunos lo llaman economía híbrida. Veremos cómo termina, ¿no? O sea, cómo va a terminar ese experimento, pero hay que mirarlo creo, con mucho respeto, porque es un proceso que pasó del 88% de pobreza en 1981 al 1% en el 2019. Y en el 2022, 2 años antes, 2020, perdón, 2 años antes de lo que tenían planificado, declararon el fin de la pobreza extrema. Pobreza extrema, traduzcámoslo, indigencia, ¿no? Y no son números chinos, lo están reconociendo los organismos internacionales más pro-norteamericanos y antichinos que pueda haber. Porque hay algo que se evidente, si China no hubiese hecho esto, los números de la pobreza a nivel mundial estarían prácticamente duplicados. Ese es el impacto que tiene a nivel mundial sacar 800 millones de personas de la indigencia. En los cálculos que tienen ahora, que le quedan entre 50 y 60 millones de pobres, que para el 2025 eso van a ser, como dicen ellos, una sociedad moderadamente acomodada con salarios buenos y sin pobreza. Sin pobreza es educación, salud, vivienda y las 4 comidas por día. Entonces, cuando uno ve estas cosas también piensa, hay algo interesante ahí, digamos, porque más allá de los trenes de alta velocidad que contaba él hace de 3 horas, 1.300 kilómetros, ni parece que estás en un avión, y que todo se maneja por acá, cosa preocupante también, ¿no? Después podemos hablar de unas anécdotas de lo enfermante que es que gente con la que yo trabajaba a distancia cuando la conocí en China, me decía, no veo un billete hace 2 años. Claro. Ya no hay moneda de papel. Y yo le saqué de un supermercado como el restaurante y decía, no, lo pedimos por acá, Marcelo. No, vamos, lo que queramos el hotel y pedir todo por el celular. Cosas de alienación también que lo están estudiando porque es un problema también como esta dependencia tecnológica juega tan fuerte, ¿no? O sea, no es un paraíso, tiene contradicción, tiene problemas. Y lo que está demostrando un proyecto alternativo que nos contaba Matías, que está entrando en crisis, liderado por Estados Unidos y todo. Ese proyecto alternativo tiene que ver que ellos creen fuertemente en que el desarrollo constante y el poder superar los desafíos que tiene internos para la población china está íntimamente ligado con lo que pasa en el orden. Por más que tengan el mercado interno más grande del mundo. En las últimas 2 sesiones que se hicieron en el mes de marzo, cuando se junta la Asamblea Popular Nacional y el comité, ahí se me borró el nombre, bueno, el comité del Consejo de Estado, 2 veces por año los 2 grandes estamentos de la democracia china se juntan y trazan los planes. Este año les tocó hacer el plan quinquenal, 2015-2020, porque terminó el 14º, empieza el 15º. Ellos estaban discutiendo esto y decían, es fundamental garantizar un entorno pacífico, un entorno de acuerdo, el win-win, de ganar-ganar, como le dicen ellos, porque sin un entorno pacífico internacionalmente, nuestros planes internos
Entonces, no es un pequeño detalle un país que le dice el desarrollo de mi país depende de la paz mundial, a otro que dice el sostener mi poder depende de la ayuda doméstica y de la guerra cuando pueblo en todo lado y poner más militares por todos lados. Más allá de la discusión que tengamos, hace que uno mire con más intensidad para un lado que para el otro. Y a veces me está ofreciendo a ver otra cosa, no que me va a tirar bombas si no hago o me va a ahogar si no hago lo que quiero, que es lo que ha sido la política de los Estados Unidos, y sobre todo para América Latina, porque lo que estamos viendo hoy, que vos decías, es la vigencia plena de la doctrina Monroe de 1823. Totalmente, además, la siguen diciendo los norteamericanos. Este proceso, entonces, si queremos entender qué pasa en China, me parece que es cómo disciplinadamente y con paciencia la dirección del Partido Comunista de China a partir de 1978, con Deng Xiaoping, cambia el rumbo que todavía tenía muchas experiencias, muchas influencias de lo que había pasado en la Unión Soviética, y ellos empiezan a ver además ahí los problemas que se están dando en la Unión Soviética, que es un debate interesantísimo. Ya había pasado Nixon, ya había logrado la división con en la guerra de Kissinger, pasó por ahí, mandado por Nixon, ya habían hecho la pelea entre China y la Unión Soviética, habían logrado separar China de la Unión Soviética. Miren cómo ahora lo que dicen los norteamericanos es que tenemos que separar a Putin de Xi Jinping, como si la Rusia de hoy no fuese una Rusia capitalista, nada que ver con la URSS, etcétera, etcétera, pero potencia de nuevo, y la China de hoy no es la misma China de Mao de esa época. Porque, y ahí sí hay cosas que me gusta marcar a mí, porque no son países acá. Porque yo dije al inicio de la charla, son reinos que están volviendo a ocupar el lugar que ocuparon durante mucho tiempo en el escenario mundial. El país más grande del mundo, que cuando vos ves Eurasia, que tiene el 80% de lo que es el continente de Rusia, prácticamente el 70% de Rusia, y China, que fue el centro de los avances culturales durante miles de años en esa hora, en esa zona del Pacífico, Asia Pacífico, o en la que queramos llamar, que fue el centro del comercio mundial durante muchos años, durante miles de años, cientos de años. Entonces estamos viendo cómo vuelve a inclinarse hacia ese lado, y lo que está entrando en crisis es una forma de capitalismo basada en el atlantismo y en el centro de Europa y de Estados Unidos. Y que todo el resto de los países eran solo proveedores de mano de obra barata y de commodities. El desarrollo logrado en China, en Rusia y en otros países. Yo me pregunto si es casualidad que Trump sale con esta tabla de Moisés, como muy bien, te voy a robar esa de la tabla de Moisés de Trump para la charla, me gustó mucho. Con la tabla de Moisés, 3 o 4 días después de que se firma el acuerdo Corea del Sur, Japón y China. O sea, y los actores que estamos diciendo, ¿eh? Corea del Sur y Japón, las dos grandes bases norteamericanas en esa zona, firmando acuerdos con China para su desarrollo común. Y 3 días después sale con esta salvajada, que va a dar mucho para hablar, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Y ahí hay una jugada que me parece ahí, que nosotros tenemos que entender también que hacen los chinos, y comparar con lo que nos pasa a nosotros vale la pena. ¿Cómo nos trata Estados Unidos a nosotros como a ver, nosotros somos la isla occidental, el hemisferio occidental, la gran isla americana, bajo el control de Estados Unidos, y cuando quieren ser más sinceros, nos llaman su patio trasero. ¿No? Entonces nos dicen, no negocien con los chinos, no negocien con los rusos. O ponían trabas a las negociaciones con Europa en un momento. A ver, ¿qué ofrecían acá? ¿Qué le ofreció Estados Unidos a América Latina, América Central, a cambio de desarrollo ayuda del país? Cada vez que la hombreta puede totalmente estructural en las condiciones políticas todo el tiempo. Acá lo vemos hoy. Sí, exactamente. Y acá lo vemos hoy de nuevo. Es la doctrina Monroe, ¿eh? Que siempre, la doctrina Monroe, el garrote de Roosevelt, etc. Sigue siendo eso, el destino manifiesto de Sullivan, todo este armado ideológico
de Estados Unidos como imperio y de América Latina y Caribe como la parte que ellos tienen que tener bajo control, porque en eso se basa gran parte de su poder. Vos vas a negociar con China, que no son buenos, que te imponen sus asimetrías, que están construyendo una hegemonía que la están tratando de construir a más largo plazo y no basada en lo militar, que saben que una hegemonía cultural te lleva 20, por si te lleva 20 años construirla, te lleva 100 años de construirla. Es mucho más fuerte cuando se logra generar ese tipo de hegemonía, bien a lo Gramsci, ¿no? Cuando alguien, un grupo puede hacer que crea todo el resto que sus intereses exactamente todo. ¿Qué es el win-win? ¿Qué es el ganar-ganar que hacer eso? ¿Qué es este futuro compartido para la humanidad que están proponiendo? Y te hacen un acuerdo y no te ponen en posiciones políticas. No se meten con tu régimen político. Me voy a adelantar, Pablo me decía, te van a preguntar seguramente en algún momento por esto. ¿Por qué sale corriendo Xi Jinping y le renueva el swap a Milei? No porque le guste Milei. Primero, que quiere seguir teniendo agarrado esta región. Y después, porque lo pone en un brete en Estados Unidos, que está pidiendo a Milei que deje el swap. A ver cómo se arreglan ahora, que yo en 2 minutos, porque no ve, 5.000 millones de dólares para los chinos, es ir a comprar un paquete de pastillas para nosotros de China. Y con eso está haciendo una jugada política. A ver cómo se mueve. Si yo te lo renové, ¿te lo van a renovar? ¿El FMI te lo va a renovar? El FMI del cual China tiene que... Porque China entró en todos los terrenos de disputa que construyó el sistema capitalista. Este también es otro cambio que uno ve cuando trata de analizar la experiencia de la URSS, etc. China se metió en todos lados. Dijo, este es el terreno. Yo no lo elegí, yo no lo construí. Pero si quiero jugar en serio, tengo que salir a la cancha que me tocó. Y se metió en todos lados. Por eso en el 2001, después de 16 años de negociación, tuvo una entrada en la Organización Mundial de Comercio. Y ese, me parece, como propuesta, creo que está todavía ahí, tengámoslo como una fecha clave. Porque muchos dicen 72, sí, sí, para el desarrollo de China, sí, pero me parece que para ver cuánto este sistema mundial empieza a mover la bisagra, es la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Más del 2001, porque queda un país que estaba encerrado para adentro, viendo cómo solucionaba sus problemas, que tiene como símbolo construir una armada. No una armada para un país que hace 1000 años había hecho la circunvalación de África, había llegado hasta las costas españolas e italianas, hizo comercio y se fue. Cuando su barco era 10 veces más grande que la nave de Colón, cuando viene a conquistar América, esa era la flota china. Pero los tipos, ¿cuál era su concepción? No el dominio militar, el comercio y la imposición de una hegemonía de otro tipo. Por eso digo, hay que sacarse el eurocentrismo de encima y entender que estamos hablando de una cultura de 5.000 años. Con esto quiero decir, no son buenos los distintos nada más porque son simpáticos, fueron de otra forma de interés. Y en el mundo que estamos viviendo, a nuestros países y a nuestros pueblos, es mucho más favorable salir a negociar con ellos y tratar de hacer acuerdos por ese lado. ¿Por qué? Porque nos ponen un terreno que es interesante. Y voy a empezar con esto así. La coyuntura internacional nos está absorbiendo tanto que hoy viene mucho más de China por internacional, ¿no? Pero esto no, para coincidir con lo que decía Matías, y hablamos después de los detalles que quieran. Las condiciones que te pone China para negociar, ese win-win, una vez lo dijeron con mucha claridad en Beijing, del win nosotros nos encargamos nosotros, el win de ustedes tienen que encargarlo. No vamos a regalarle nada. Pero nos sentamos a negociar. Ninguno de nuestros países está en condición de negociar en serio. El nivel de las asimetrías es enorme. Vinieron otra vez, había pasado hace muchos años. Hace 3 años vinieron, 2 años, vinieron otra vez. Los chinos a ver si podían comprar zapatos en Argentina. No había forma de producir lo mínimo que ellos necesitaban para su exportación. 8 millones de piezas. Si vos tenés 2.400 millones de piezas, imagínate. Claro.
Ahora que están teniendo más fino, ¿no? Porque ya, por suerte, ya no tienen la costumbre de venir. ¿No? Esa tortura terrible que se hacía en la época, ¿no? Terrible. Pero si nosotros no logramos, y insisto con esto, nosotros vivimos en Argentina, tenemos la ley, vemos todo negro, vemos todo mal. Pero en América Latina también, como dice, con sus vueltas, sus contradicciones y todo, México se está parando como no se había parado nunca, y es fundamental porque es ahí, ¿no? Vegano. Tan lejos de Dios y tan cerca del diablo, como dicen los mexicanos, ¿no? Es fundamental. Colombia, por primera vez en 200 años de historia, tiene un gobierno que no es de derecha. Después discutamos todo lo que querramos de lo que hace Petro, pero tiene un gobierno de derecha por primera vez en 200 años de historia. Boric puede ser, yo lo puedo criticar 4 días seguidos, pero no es más. El otro que era candidato con la ultraderecha chilena. Acaba de ganar el Frente Amplio de Uruguay. Y tiene mucho que ver la función acá, ya te estaban matando el día de la función, y él pelea como loco. Pero bienvenido que sea el candidato que está en Uruguay. Ahora vamos a ver qué pasa el domingo en Ecuador. ¿No? Que está el lunes en Brasil. Honduras. ¿No? Ahí está también. Venezuela, Nicaragua, Cuba, aguantándose la. Bolivia tenemos el problema que si se sigue peleando entre ellos, lo más probable es que se pierda Bolivia, lo cual va a ser un retroceso, pero eso parece que no pasa. Eso parece que no tiene vuelta. Y después, en fin, si nosotros vemos en Europa, dejamos el de los extremos, vemos que estos fenómenos de extrema derecha, que tienen características de lo que fue el fascismo del siglo XX, pero que no son exactamente lo mismo, o no parecen, porque pues el mundo es otro, puede ser más peligroso estos desarrollos si los llevan adelante. Tienen centro por momentos en algún país de América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Si seguimos la lógica con la que yo empecé la charla, es la mitad del mundo real. Entonces, empecemos a ver qué pasa en Asia, qué pasa en África, qué pasa en otros lados. Y saquémoslo de los últimos, ahí se juega el mundo también. Entonces, que ya está avanzaron los países por todo el mundo y ya estamos hablando de Chile. No lo subestimemos nunca, pero avanzaron en determinados lugares donde podemos ver muy quirúrgicamente, tratar de estudiar por qué. En el resto del mundo lo que hay es una disputa por construir la multipolaridad frente al bipolarismo de Estados Unidos, que se empieza a fortalecer por Segunda Guerra Mundial. La bipolaridad con la Unión Soviética y tras la caída de la Unión Soviética, ellos dijeron que es un siglo americano. Y esa es ganó la democracia, el fin de la historia, decía Fukuyama. Le dio 10 años. La historia siguió adelante. Como decimos mucho, la lucha de clase no se detiene. Siguió, y siguió todo el mundo, en todo el mundo. Y eso está en disputa. Y nosotros tenemos que tratar de mirar un poquito más allá de lo que está pasando acá, porque ahí vamos a encontrar que hay alternativas a construir, que hay esperanza, pero esperanza analizando lo que teníamos que no esperanza hippie, digamos, pero se te quiere retroceder a la 24. Quieren avanzar en Europa, o sea, no solo tienen que retroceder, hubo marchas en casi todos los estados, en Estados Unidos contra Trump, ya después que hizo eso. Porque a veces confundimos, ¿no? Estados Unidos con su gobierno. No, pasan cosas re interesantes también con el pueblo de Estados Unidos. Que la pelea y todo, pero tiene un régimen horrible. La supuesta democracia, que es ejemplo para el mundo, es lo menos democrática que existe en el mundo. Ya ustedes lo saben muy bien, votar los martes, si no te empadronan no votar, o sea, vota el 25% de la población. Y el dinero, como puso otra más, y los medios de comunicación, en ese grupo activo que vota, tiene una influencia enorme. Y también genera estas cosas. Y genera la crisis estadounidense que lleva a Trump. Nunca nos olvidemos eso. Es un invento de la derecha. A la defensiva, que tiene un líder que fue generado por la crisis que estaban viviendo. Por eso están a la defensiva y toman estas medidas. Y ahí me parece, y cierro con esto, y ahí China decidió en un momento salir al mundo, porque es así, se vio encerrado, ya no podemos no salir a jugar a nivel mundial. Y está jugando de otra forma.
Y nos interpela muy fuertemente porque nosotros tenemos que tratar de entender cómo estamos. Se está construyendo, el soft power también lo llaman ellos, se está construyendo un poder blando a través de tantos negocios, pero también están los institutos Confucio por todos lados. También están los acuerdos que está haciendo la televisión china en toda América Latina y en todo el mundo para que pasen, ¿qué programa? Las novelas. Un fenómeno interesantísimo ver las novelas chinas. Las novelas chinas están pasadas. Bueno, ¿cómo se salió de la pobreza? ¿Cómo se hizo la revolución? La historia del japonés que fue a China y tradujo el primer manifiesto comunista. O sea, nunca ocurrió una. Hay también, hay una que yo la pido en el CGTN también a veces, hay una sobre una arquitecta que hace casa, ¿no? Hay de todo. Esto es batalla cultural desarrollándose en todos los aspectos, ¿no? Y eso es lo que ha puesto en jaque la hegemonía que Estados Unidos pensaba tener a la salida de la Unión Soviética con el triunfo del fin de la historia que decía Fukushima. Eso hoy está acá. Rusia la usaron Ucrania para que la OTAN libre una guerra contra China, debilitando a su socio que es Rusia en el territorio ucraniano. Porque esa fue la política que hicieron. Ahora se tienen que sentar a negociar y decir, no me jodas con Groenlandia y que se fue el Donbass, pero déjame la parte esta porque BlackRock compró todas las tierras productivas de Ucrania, el 80% que es el granero de Europa. Si llega a comprar acá, que ya compraron un montón, pero ahora están queriendo comprar más acá, van a tener Estados Unidos, Ucrania, Argentina el control del 80% del mercado mundial de grano prácticamente. Ese es el enemigo que se está. Y contra eso se está parando China, que está haciendo alianzas que no es solo China. Son los países de Asia con los que hace el acuerdo, es el RCEP, es el acuerdo de Shanghái, son los BRICS, son los 150 países que ya firmaron para ser parte de la nueva ruta de la seda. De la Francia y la Rusia, 150 países que hacen un acuerdo para eso. Ahí se está transformando el mundo. Hay un mundo más allá de mi ley, por suerte. Y de todo lo que estamos viviendo acá. Y a estos jugadores hay que mirarlos siempre con respeto, pero tratar de entender bien qué están jugando. Porque si se logra imponer la idea de un orden mundial que los chinos y otros países están llevando adelante, nosotros vamos a ser seguramente los últimos en poder incorporarlo porque somos parte de Estados Unidos y nos va tardando. Pero es una de las posibilidades quizás históricamente más importantes que podemos vivir en los próximos años, de que nuestros países puedan avanzar en el proceso de integración y tener los más altos grados de autonomía posible frente a estos poderes para incorporarse. Y hoy, si simplificamos, la puerta la está abriendo China. Y por eso es tan importante China para nosotros y para África, que sería un tema para hablar aparte, pero que es impresionante lo que está sucediendo en África, también con su contradicción, cómo corresponden a estos procesos históricos. Muchas gracias.